Muy bien, vamos a dar comienzo entonces al teórico de hoy, que es la continuación del tema que empezamos a ver en la clase pasada. En la clase pasada habíamos comenzado a ver soluciones reales, es decir, empezamos a ver cuáles son las modificaciones que teníamos que hacer, algunos cálculos en todo lo que tiene que ver con el análisis de sistemas físico-químicos, donde teníamos que considerar, en el caso de las soluciones reales, un apartamiento que existe al comportamiento predicho por las soluciones ideales o por las soluciones ideales diluidas, ¿sí? En la clase de hoy lo que vamos a hacer es continuar con ese estudio. Vamos a avanzar con el teórico hasta el final y en la segunda parte de la clase de hoy, Melissa les va a dar los ejercicios que aparecían allí en la guía que tienen ustedes, ¿sí? Va a resolver esos ejercicios y después les vamos a dejar la guía completa de ejercicios sobre este tema en el aula virtual para que ustedes tengan las resoluciones. Entonces, vamos a continuar. Primero vamos a hacer un muy breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos que en el caso de soluciones que tienen electrolitos no iónicos, ¿sí? O sea, electrolitos que no se disocian en solución, perdón, quiero decir, soluciones de no electrolitos, ¿sí? Sustancias que no se disocian, nosotros vimos que las soluciones reales se apartan del comportamiento predicho tanto por la ley de Raoult como por la ley de Henry. Entonces vimos que para solucionar, digamos, desde el punto de vista matemático, físico-químico, esa diferencia, teníamos que apelar al concepto de actividad. Y allí aparecía además el concepto de coeficiente de actividad. Entonces, el coeficiente de actividad, habíamos visto para esas soluciones de no electrolitos, era el número que tenía que multiplicar, ¿se acuerdan?, a la fracción molar, para corregir, digamos, en la ecuación de Raoult, en la ecuación de Henry, los valores de presión de equilibrio que me predecían esas ecuaciones. Corregir para poder obtener lo que son los valores reales que se establecen para justamente soluciones reales. Entonces vimos esos conceptos, el de actividad, el coeficiente de actividad, y vimos cómo en el caso de esas soluciones de no electrolitos se podía determinar el coeficiente de actividad y por ende la actividad, que era la que finalmente uno debería utilizar en las ecuaciones donde planteamos, por ejemplo, equilibrios químicos, ¿verdad? Ya no tenía que ser la fracción molar la que teníamos que utilizar para plantear los equilibrios, las constantes de equilibrios, etcétera, sino que en las soluciones reales debería ser la actividad. Eso lo vimos entonces para soluciones de no electrolitos. Luego seguimos viendo qué pasaba cuando teníamos electrolitos fuertes. En el caso de electrolitos fuertes teníamos una disociación, ¿sí? Un soluto con un solvente dado se iba a disolver, se iba a ionizar, se iba a disociar y íbamos a tener iones en solución. Ahí la cosa cambiaba un poco y finalmente, en lo que quedamos en la clase pasada, hicimos toda una serie de definiciones del coeficiente de actividad para cada ion, el coeficiente de actividad iónica media, la molaridad iónica media, etc. Y finalmente
habíamos quedado en que para estos casos, en el caso de soluciones de electrolitos fuertes, habían tratamientos teóricos matemáticos que me permitían predecir en cierto rango de concentraciones cuáles iban a ser los valores de los coeficientes de actividad correspondientes, tanto para los iones positivos como los iones negativos, o aquel coeficiente de actividad iónico medio que habíamos definido. Entonces habíamos visto que una de las formas era a través de la teoría de Debye-Hückel, donde me daba finalmente una ecuación matemática para determinar esos coeficientes de actividad. Y se había visto que era función tanto de la carga de los iones como de la fuerza iónica del medio. Esta A era una constante que, dependiendo de la temperatura, podía tener diferentes valores. Por ejemplo, acá lo tenemos a 0 y a 25 grados. Entonces, esto vimos entonces que nos permitía estimar, ¿sí?, ese coeficiente de actividad para diferentes electrolitos fuertes. Y, por ejemplo, acá en el gráfico vemos que en función de la fuerza iónica, ¿sí?, lo que predice la ley, mejor dicho, la ecuación esa de Debye-Hückel, ¿sí?, se ajusta bastante, especialmente en rangos bajos de concentración. Acá teníamos diferentes ejemplos de electrolitos fuertes, ¿sí? Habíamos analizado además qué pasaba en función de la carga, ¿verdad? Para una misma fuerza iónica, podemos ver cuál es el ajuste a la realidad de lo que predice Debye-Hückel, ¿sí? La realidad, digamos, sería esta curva continua que tenemos acá en negro para cada uno de los electrolitos, y lo que me predice la teoría de Debye-Hückel, la punteada. Entonces vemos que para una misma fuerza iónica, los ajustes pueden ser diferentes, digamos, cuánto se acerca a la realidad va a ser diferente dependiendo, obviamente, de la sustancia y de la carga que tengan esos iones en solución. Entonces eso vimos que tenía consecuencias en la termodinámica, no solo en el potencial químico, por supuesto, del soluto en esa solución, sino que también tenía consecuencias que podíamos verlo, digamos, muy claramente en la práctica, que era el efecto salino en la ionización, donde el agregado de un electrolito, de otro electrolito, ¿verdad?, aparte de la sal que estamos analizando, que se está disociando, veíamos que el agregado de otro electrolito, al variar la fuerza iónica del medio, me iba a afectar justamente la ionización de esa sal en cuestión que estoy analizando. Además, también se veía un claro aumento de la solubilidad de un electrolito dado cuando se aumenta la fuerza iónica por agregado de otro electrolito. Ese agregado de ese otro electrolito tiene consecuencias sobre la solubilidad de un segundo electrolito, ¿verdad?, que yo estoy analizando su solubilidad. Entonces, si quisiera aumentar la solubilidad, como consecuencia de esto se ve que agregando otra sal al medio estaría aumentando su solubilidad. Algo que parece como contraintuitivo, ¿verdad? Uno dice, bueno, si quiero disolver más una sal, sería mejor disolverla en agua pura que en una solución que ya tiene otro electrolito, ¿verdad? Parece medio contraintuitivo, pero lo que sucede es justamente lo contrario a eso intuitivo, ¿verdad? Si tengo una solución con un electrolito dado, ¿sí?,
es entonces más factible que pueda solubilizar una determinada sal. Bien, eso no solamente tiene consecuencias en la parte termodinámica, sino que obviamente tiene consecuencias en la parte cinética. Y en la clase pasada analizamos cómo para diferentes reacciones, según la carga de los iones, de las sustancias que están reaccionando, para esa reacción dada, si nosotros consideramos la teoría del estado de transición, donde para llegar de los reactivos a los productos pasamos por un estado de transición, donde se forma un complejo activado, donde inicialmente se tienen que entonces encontrar, unir, formar ese complejo activado, esas sustancias, esos reactivos, ¿sí? En el caso de que tengan cargas iguales, un aumento de la fuerza iónica, lo que veíamos y lo que me predice entonces la ecuación de Debye-Hückel es que va a haber un aumento de la velocidad de reacción con el aumento de esa fuerza iónica. En los casos donde no participan iones, por ejemplo en esta reacción 4, ahí no hay efecto, ¿verdad?, de la fuerza iónica, justamente porque tengo carga neutra en uno de esos reactivos. Tanto ahí no hay entonces un efecto claro de la fuerza iónica en la velocidad de reacción. Y en el caso de iones contrarios que participan en la reacción, obviamente, al aumentar la fuerza iónica, lo que habíamos dicho en la clase pasada, era que esas cargas contrarias, que eran favorables entonces para que se produzca el acercamiento de los reactivos, se forme el complejo activado y se forme finalmente los productos, eso que era positivo, digamos, porque cargas de diferentes signos van a tender a unirse, al aumentar la fuerza iónica y al producir ese apantallamiento, digamos, de lo que es la carga de cada ion, eso tiene como consecuencia entonces que al aumentar esa fuerza iónica va a disminuir la velocidad de reacción. Entonces, esto es una digamos, consecuencia cinética de lo que hemos visto, ¿verdad?, de los coeficientes de actividad de electrolitos fuertes, ¿verdad?, y cómo eso tiene una incidencia final tanto en la parte termodinámica como en la parte cinética de los procesos físico-químicos. Entonces, si nosotros hacemos una comparación global en el comportamiento, ¿verdad?, de soluciones de electrolitos y no electrolitos, en el caso de los no electrolitos, al no haber una carga neta, son componentes que no tienen carga, las fuerzas que van a estar actuando entre ellas son fuerzas de Van der Waals, por ejemplo. Por lo tanto, la energía potencial va a variar con 1 sobre la distancia a la sexta, ¿verdad?, entre esos componentes, entre esas sustancias que van a estar en el medio, ¿sí? Si uno hiciera un estudio de energía potencial, vería que esa energía potencial, a medida que se aleja, ¿verdad?, de un punto que se aleja de uno de los iones, ¿sí?, esa energía potencial cae muy rápidamente, ¿ah?, con la distancia. O sea que en estos casos las desviaciones respecto a la ley de Henry, ¿sí?, son aproximadamente del 1%, para fracciones molares mayores a 0,01 o molalidades de alrededor de 0,056. Por tanto, es aceptable, ¿verdad? Si tenemos un 1% de desviación en la ley de Henry, en la mayoría de las veces, para este tipo de componentes sin carga, de soluciones de no electrolitos,
consideramos como aceptable, digamos, trabajar, ¿sí?, con la ley de Henry en modalidades de alrededor de 0,1. Sin embargo, en los componentes cargados, al tener carga esos componentes en el electrolito, ¿sí?, soluciones de electrolitos fuertes, lo que tenemos ahí es una variación de la energía potencial con la distancia en un factor de 1 sobre esa distancia. Es decir, que la variación de la energía potencial es mucho menor, ¿sí?, con la distancia desde un determinado ion, que en el caso de los electrolitos, de los no electrolitos, ¿verdad?, de los componentes sin carga, que la variación era 1 sobre la distancia a la sexta. Y tenemos desviaciones notables ya para molalidades de alrededor de 0,001. ¿Sí? Por tanto, como ven, ya en el caso de estos electrolitos, soluciones de electrolitos fuertes, ya no podría trabajar en estas condiciones de molalidad cercana a 0,1 como lo hacía con los componentes sin carga. Eso es entonces, digamos, a modo de comparación, ¿sí?, para resaltar, digamos, la importancia de tener entonces electrolitos que se disocian completamente en solución. Habíamos nosotros visto en la clase pasada algunos métodos para la estimación de los coeficientes de actividad de soluciones, tanto experimentales, ¿sí?, para las soluciones de no electrolito, como ahora vimos, repasamos mejor dicho, métodos basados en la teoría para la determinación de coeficientes de actividad de soluciones de electrolitos. Bien, que era la ecuación esta basada en la teoría de Davis-Huckel. Simplemente para comentarles y para que en el caso que ustedes quisieran profundizar, para electrolitos existen otras ecuaciones, ¿sí?, que tienen otros puntos de partida desde el punto de vista teórico, o que simplemente lo que hacen es tomar la ley la ecuación de Davis-Huckel, la teoría de Davis-Huckel, y digamos adaptarla, ¿sí?, como son entonces la ecuación de Davis y la ecuación de Pitzer, que se utilizan para la determinación de coeficiente de actividad para electrolitos. Después hay otras teorías también, como esta CIT, o estas otras, ¿sí?, son siglas que hacen referencia a métodos para la determinación de coeficientes de actividad coeficientes de actividad de no electrolitos. Bien, al igual que en las soluciones líquidas, en el caso de los gases también se deberían hacer adaptaciones para poder, digamos, predecir con exactitud el comportamiento de gases reales. Y ahí aparece el concepto de fugacidad, que es un concepto similar al concepto que habíamos visto de actividad. Entonces, en el caso de un gas, ¿sí?, nosotros teníamos que el potencial químico del gas para el comportamiento ideal venía dado por esta ecuación, donde me aparecía el potencial estándar, que depende de la temperatura, más un término RT logaritmo neperiano de la presión parcial, ¿sí?, sobre una presión de referencia
que comúnmente decimos que es un bar, esa presión de referencia. Esto para el comportamiento ideal. En el caso de el comportamiento real de los gases, ¿sí? Tengo que utilizar, en vez de presión parcial, la fugacidad, ¿sí? en esa expresión del potencial químico del gas. Entonces, al igual que en el caso de las soluciones, en las ecuaciones de potencial químico debía utilizar la actividad, ¿sí? en vez de la fracción molar, ¿sí? o la molaridad. En este caso, lo que tengo que hacer es utilizar la fugacidad. La fugacidad es el término que me describe mejor la realidad, ¿sí? Cuando tengo una situación donde el gas, ¿sí? tiene un comportamiento claramente real. Obviamente, en la práctica, muchas veces podemos decir que un gas se acerca a lo que es un comportamiento ideal. Pero lo más preciso sería utilizar siempre entonces el concepto de fugacidad en vez de el de presión parcial en esta ecuación del potencial químico, que después además utilizaremos para analizar las situaciones de los procesos, digamos, las situaciones de equilibrio, etcétera, en los procesos físico-químicos. Entonces, la fugacidad, digamos, es el término que encierra, digamos, que tiene en sí la corrección necesaria para poder predecir adecuadamente las condiciones reales de equilibrios, por ejemplo, que voy a tener en un sistema cuando tengo gases. Entonces, bueno, esto ya es casi que a modo de repaso, ¿verdad? Este es un potencial estándar que depende solo de la temperatura, y el potencial químico en sí de un gas con comportamiento no ideal va a depender de la temperatura, de la presión y por supuesto también de la fracción molar de ese gas en la mezcla cuando tengo una mezcla. Entonces se define un coeficiente de fugacidad, al igual que habíamos definido un coeficiente de actividad en el caso de las soluciones líquidas. Acá tenemos un coeficiente de fugacidad que se define como la fugacidad sobre la presión parcial. Y cuando esa presión parcial tiende a cero, estoy en el caso de presiones muy bajas, presiones parciales muy bajas, o presiones directamente, cuando estoy hablando de un gas, de un solo gas, no en una mezcla de gases, sino un solo gas, cuando la presión de ese gas tiende a cero, entonces el coeficiente de actividad tiende a 1. Y ahí, en ese caso, justamente, era cuando decíamos que daba lo mismo entonces utilizar fugacidad o presión. Entonces, si nosotros desglosamos lo que es el potencial químico de ese gas, va a tener un término que va a ser esta suma, el potencial estándar, más este RT, logaritmo neperiano, del cociente de la presión parcial del gas sobre la presión de referencia, que es un bar, ¿sí? Este término más este término es básicamente el potencial químico de un gas en situación ideal. En el caso del potencial químico del gas real, se le suma entonces un término que es el RT, logaritmo neperiano, de el coeficiente de actividad de este componente. Entonces, el apartamiento de la idealidad viene dado por este término. Es decir, que debemos nosotros de alguna forma determinar para ese componente, para ese gas, el término este coeficiente de actividad para poder tener una idea
del apartamiento que voy a tener, ¿sí? De ese gas con respecto a la idealidad. Entonces, en el caso de que tengamos una mezcla de varios gases, ¿sí? Cuando tenemos varios gases, en ese caso, la presión total va a ser la sumatoria de las presiones parciales, ¿sí? Cuando tengo una mezcla de varios gases y además esa mezcla puedo considerarla como una mezcla ideal desde el punto de vista de la mezcla en sí, ¿sí? Entonces la presión parcial de cada uno de esos gases que forman parte de la mezcla va a ser igual a la presión total por la fracción molar de ese gas. Esto ya lo han visto ustedes en Físico-Química 101 y 102. Esto lo hemos utilizado ampliamente. Entonces, lo que me predice esta regla, que se llama regla de Lewis y Randall, teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Es que la fugacidad del compuesto y formando parte de una mezcla de gases, ¿sí? Dividido la presión parcial que tiene ese gas en la mezcla, esto es el coeficiente de fugacidad, ¿verdad?, del gas en la mezcla. Lo que me dice esta regla de Lewis y Randall es que este coeficiente de actividad va a ser igual al coeficiente de actividad que tendría ese compuesto puro a una presión total, ¿sí? Siendo esta presión total la presión total que hay en ese sistema como consecuencia de la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases. Repasando entonces, el coeficiente de actividad, que es todo este término, de un gas que forma parte de una mezcla de gases, según la regla de Lewis y Randall, es igual a la fugacidad que tendría el componente puro a una presión total, ¿sí? Siendo esa presión total la presión total del sistema de esa mezcla de gases. Ahora vamos a ver que eso nos sirve entonces para determinar el coeficiente de actividad a partir de estos diagramas generalizados de coeficiente de actividad en función de la presión reducida y la temperatura reducida. Estos diagramas generalizados están hechos para componentes puros, pero nosotros podemos, utilizando la regla de Lewis y Randall, utilizar esos coeficientes de fugacidad para el caso del componente formando parte de una mezcla. Entonces lo que hacemos es determinar las temperaturas reducidas, presión reducida para ese gas, y con estos diagramas, que ya vienen informados entonces de coeficiente de actividad en función de presión reducida y de la temperatura reducida, que están indicadas acá, son estas curvas, y cada curva corresponde a una temperatura reducida, y ahora Melissa va a hacer un ejercicio sobre esto. Uno entrando con el valor de presión reducida y temperatura reducida correspondiente, podemos hallar lo que es el coeficiente de fugacidad para el gas en cuestión. Esto es para un compuesto puro, por supuesto, pero nosotros podemos, haciendo uso de esa regla de Lewis y Randall, utilizar entonces ese coeficiente de actividad para el caso del componente formando parte de una mezcla. Ahora, en un rato, Melissa va a hacer un ejercicio y les va a quedar un poco más claro ya con números, ¿verdad? Cómo se haría eso. Entonces, siguiendo un poco con la implicancia que tiene, digamos, el uso de la fugacidad
en vez de la presión parcial en el cálculo de los potenciales químicos. Si ustedes recuerdan, en el estudio de equilibrios termodinámicos de una mezcla de gases que están reaccionando, ¿sí? Nosotros llegamos que en el equilibrio esta sumatoria de potenciales químicos tenía que ser igual a 0, y de acá podíamos despejar entonces, quedaba de esta forma la expresión, desglosando en el término estándar y el término que depende entonces ahora para el caso de gases reales, depende de la fugacidad. Aquí puedo entonces despejar lo que es la constante de equilibrio en base a la fugacidad, que me queda de esta forma, como una productoria, ¿sí?, de la fugacidad sobre la presión de referencia, ¿verdad? Todo eso elevado a la nu, ¿sí? Son los coeficientes estequiométricos correspondientes. Aquí, para hacer un poquito enlace con lo que ustedes vieron este año en las clases de equilibrio químico al principio del curso, ¿sí? Si nosotros expresamos la fugacidad en términos de presión parcial por el coeficiente de fugacidad, ¿verdad? Vamos a volver un poquito atrás. La fugacidad es la presión parcial, el gas, por el coeficiente de actividad. Bueno, si nosotros sustituimos allí la fugacidad por la presión parcial por el coeficiente de actividad, nos queda entonces, a su vez, sacando, digamos, de la expresión lo que es la productoria de coeficientes de actividad, y esto es simplemente de aquí a aquí hay un paso matemático nada más, saco los términos que tienen que ver con el coeficiente de fugacidad, ¿sí? Y me queda esta productoria, y por el otro lado aquí me quedaría la presión, un término que sería esta constante, que le llamo constante de equilibrio en base presión, y digamos que esta sería la constante de equilibrio expresada entonces en presión, teniendo en cuenta la presión de referencia, ¿verdad? Por tanto, esta es la constante supracero que ustedes vieron para el caso de gases ideales. Entonces, la constante en base fugacidad es realmente la constante que debo considerar en el caso de gases reales, y es función entonces de esa constante en base presión y teniendo en cuenta la presión de referencia, que es un bar, la que nosotros habíamos visto como constante de equilibrio termodinámica, ¿sí? Y consideraba gases ideales, que multiplicado por esta productoria que tiene en cuenta los coeficientes de fugacidad, me da lo que es la constante termodinámica, pero para gases reales. Entonces, si nosotros vemos qué pasa, digamos, cómo varía la constante, considerando gas ideal con respecto a lo que es la constante para esa mezcla de gases reales, en el caso de la constante en base fugacidad, al variar la presión del sistema, esa constante, como únicamente depende de la temperatura, es lógico que no va a variar. Sin embargo, esta otra constante, que estaba calculada considerando las presiones y también la presión de referencia, era una constante considerando, digamos, comportamiento ideal. Al variar la presión, esa constante varía, aumenta, y por lo tanto se aparta de lo que es esa constante para la solución de gases reales. Y ese apartamiento va a ser mayor cuanto mayor sea la presión.
Acá vemos un ejemplo donde para esta reacción, nitrógeno y hidrógeno para dar amoníaco, estableciendo un equilibrio, todos son gases. La presión total del sistema, aquí está variando entre 10 y 1000 atmósferas, ¿sí? Cuando se hace el estudio del equilibrio y se determinan las presiones de equilibrio, la K sub P, o sea, la constante hallada con las presiones, con estas presiones en atmósferas, varía de esta forma. Como vemos, al aumentar la presión total del sistema, la K sub P va variando. Al principio no varía mucho y después ya varía en forma bastante apreciable al llegar a presiones ya bastante altas, ¿no? Estamos hablando de 300, 600 atmósferas, ya vemos variaciones importantes. Sin embargo, cuando consideramos los coeficientes de fugacidad correspondientes y hacemos esa productoria, teniendo en cuenta productos y reactivos, ese coeficiente de actividad me va marcando entonces una variación en lo que es la constante en base fugacidad. Perdón, en realidad no es que me marca una variación, justamente. Lo que me hace, varía el coeficiente, la productoria esta, mejor dicho, ¿verdad? Ven que van de 0,99, va variando, va siendo cada vez más baja, ¿sí? Y eso justamente lo que hace es corregir estas diferencias que se observan para la constante calculada con las presiones, de tal forma que prácticamente en el rango de 10 a 600 atmósferas, el valor ese de la constante de equilibrio termodinámico para esa mezcla de gases reales es prácticamente invariable. Recién observamos variación importante cuando estamos arriba de 1000 atmósferas, donde ahí ya digamos que no hemos podido, digamos, con la forma en la cual se estimó el coeficiente de fugacidad, no hemos podido encontrar adecuadamente, o mejor dicho, el coeficiente de fugacidad estimado de la forma que se estimó, ya a 1000 atmósferas no es, digamos, una buena estimación, o podemos decir que tiene un apartamiento importante respecto al que sería el valor real del coeficiente de fugacidad. Bien, entonces, visto esto, vamos a pasar un poco a bajar a tierra todo lo que hemos visto en los teóricos, todas estas fórmulas, todas estas cosas, y a hacer algunos cálculos, ¿sí? para ejemplificar todo esto que hemos visto en este teórico y en el teórico pasado. Así que yo ahora le voy a dar paso a Melissa para que ella comience a resolver los ejercicios que teníamos allí en la guía. Melissa. Bueno, buenos días. Vamos a hacer unos ejercicios de la guía que me parece que son bastante sencillos para ustedes, así que si quieren participar, se pueden prender la cámara, ¿tá? Así que los invito a que enciendan sus cámaras los que puedan, los que no, bueno, no pasa nada. Voy a compartir. Bien. Ahí tienen mi mail por si tienen alguna duda, aunque le vamos a subir el repartido con los ejercicios ya resueltos. Bien, vamos a hacer primero el ejercicio 2, ¿tá? Que lo voy a leer, dice así. Una solución de bromo en tetracloruro de carbono a una temperatura dada tiene una presión de 10,27 milímetros de mercurio cuando la fracción molar de bromo es de 0,025, siendo la presión de bromo puro 213 milímetros de mercurio.
Lo que pide el ejercicio es calcular la actividad y el coeficiente de actividad del bromo en disolución en el sistema racional. Indicar a partir del cálculo efectuado si la disolución sigue la ley de Raoul y en caso contrario, qué tipo de desviación presenta. Justifique su respuesta. Entonces, allí tenemos los datos y lo que nos pide calcular, ¿tá? Que sería esto. Entonces ahí ustedes, que es bien sencillo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Alguien quiere participar? Tenemos que calcular con el sistema racional la actividad y el coeficiente de actividad, y ya nos dan todos los datos, ¿no? Entonces lo que... ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es simplemente plantear la ley de Raoul, ¿sí? Y de allí despejar la actividad, ¿verdad? Entonces la actividad nos da 0,048. Después lo que tenemos que hacer es simplemente sabemos que la actividad es igual a la fracción molar por el gamma, y de acá podemos despejar el gamma, dar 1,93. ¿Y qué pueden decir de esto? ¿Se cumple la ley de Raoul? ¿Alguien quiere participar? ¿Era esperable que se cumpliera con una fracción molar tan pequeña como 0,025? Era esperable que no se cumpliera, y por tanto no se cumple, entonces el gamma es mayor que 1, y entonces como es mayor que 1, decimos que tenemos una desviación positiva con respecto a la ley de Raoul. ¿Tá? Bien. ¿Se comprendió alguna duda de esto? Bueno, sigo con el siguiente ejercicio. Bien. Vamos a hacer el primer ejercicio de la guía. Ese ejercicio nos dice, calcular los coeficientes de actividad a 30 grados Celsius en base a los datos de la tabla para A, éter y acetona con el sistema racional, y para acetona con el sistema empírico. Entonces, acá tenemos los datos que nos dan las presiones parciales de acetona y de éter para distintas fracciones molares de los dos componentes. Entonces, ahora de nuevo, ¿qué tenemos que hacer para resolver la parte A? Tenemos que plantear la ley de Raoul, ¿tá? Entonces sabemos que la presión parcial del componente va a ser igual a la presión parcial del componente puro por la fracción molar por el coeficiente de actividad del sistema racional. Despejamos el coeficiente de actividad para el sistema racional, y entonces lo que necesitaríamos ahora sería la presión de los componentes puros, que también la vamos a sacar de la tabla, ¿tá? Que nos daba el ejercicio. Cuando la fracción de acetona es 0, podemos obtener la presión de éter puro, y cuando la fracción de acetona es 1, entonces vamos a obtener la presión de acetona puro a esa temperatura, que es 30 grados. ¿Tá? Entonces vamos nuevamente a la ecuación, que habíamos despejado el coeficiente de actividad para el sistema racional, y entonces lo que vamos a hacer es calcular un coeficiente de actividad para la acetona. Para cada composición vamos a tener un coeficiente de actividad diferente, ¿tá? Y para el éter, que vamos a tener también para cada composición de éter un coeficiente de actividad diferente, ¿tá? Entonces, ¿qué podemos observar? Que tenemos para cada composición, para un mismo compuesto, un coeficiente de actividad diferente, y a su vez para la misma composición de ambos compuestos, por ejemplo, cuando la fracción molar es 0,5 para la acetona y por tanto también para el éter, vamos a tener un coeficiente de actividad diferente para cada componente. ¿Tá? ¿Y qué vemos? Que los coeficientes de actividad, ¿qué pasa? Por ejemplo, para la acetona. Cuando la fracción molar de la acetona va aumentando, el coeficiente de actividad va disminuyendo y se va acercando a 1. ¿Tá? O sea que hay una desviación positiva de la ley de Raoul. ¿Tá? Que quiere decir que la presión del sistema es mayor que la que predice la ley de Raoul cuando las fracciones molares de acetona son menores que 1. ¿Sí? ¿Y qué sucede con el coeficiente de actividad del éter? Lo mismo. A medida que la fracción molar de éter va en aumento, el coeficiente de actividad se va acercando a 1 y va disminuyendo. O sea que para el éter también, cuando la fracción molar de éter es menor que 1, se va acercando a valores cercanos a 0, el coeficiente de actividad va creciendo, y entonces la desviación con respecto a la ley de Raoul es cada vez mayor, ¿sí?
Y hay una desviación positiva en ambos casos, ¿sí? Que es lo que tenemos escrito acá. Las presiones parciales, cuando las fracciones molares se acercan a cero, son mayores que lo que predice la ley de Raoul, ¿ah? Lo cual es coherente con lo que estábamos esperando. ¿Alguna duda de esto? La parte B, lo que tendríamos que hacer es calcular el coeficiente de actividad de la acetona, pero ahora en el sistema empírico en base fracción molar. Nos aclara porque podría ser en alguna otra base. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Planteamos la ecuación del sistema empírico, sería la ley de Henry, pero como estamos trabajando con soluciones reales, agregamos el coeficiente de actividad empírico. Entonces de aquí despejamos el coeficiente de actividad empírico, que es lo que nos pide el ejercicio, que es igual a la presión de acetona sobre la constante de Henry por la fracción molar de acetona. ¿Qué necesitamos? La constante de Henry. ¿Cómo podemos calcular esta constante? ¿Cómo la podemos hallar? Lo tienen acá. ¿Alguien se anima a participar? ¿Cómo hallamos esto? ¿Qué sabemos? La ley de Henry se va a cumplir cuando las fracciones de acetona son como grandes o pequeñas. Cuando las fracciones molares son muy pequeñas, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es, graficamos los datos, las presiones de acetona en función de las fracciones molares, y sabemos que en el entorno de cero, la tendencia va a ser la tendencia de una recta que pasa por el origen, y entonces directamente calculando esa pendiente podemos calcular la constante de Henry. O lo podemos plantear como que esto sería que la tangente en el punto cero, ¿sí? Que también lo podemos ver como, si graficamos estos datos y hallamos una ecuación que represente esta tendencia con un buen ajuste, r² igual 1, por ejemplo, un polinomio de grado 4, ¿tá? La derivamos y la evaluamos cuando la fracción de acetona es igual a 0, ¿sí? Y de allí vamos a obtener que el valor de la constante de Henry, 587 torr, que sería este valor. Cuando derivamos va a ser el valor que nos va a quedar constante. ¿Ah? Entonces allí vamos a poder obtener, teniendo ahora la constante de Henry, el valor de los coeficientes de actividad empírico para cada composición de acetona. ¿Y qué podemos observar? Que el coeficiente de actividad va a ser igual a 1 cuando la fracción molar de acetona es igual a 0, ¿ah? Y va a ser muy cercano a 1 cuando la fracción molar de acetona es pequeña, y va a ir disminuyendo a medida que la fracción de acetona crece. O sea que, ¿qué sucede? Que la presión de acetona que predice la ley de Henry es mayor que la que realmente voy a tener, ¿tá? Que la presión real. Por tanto, hay una desviación negativa, ¿tá? La presión, disculpen, dije al revés. Hay una desviación negativa. La presión de mi sistema real es menor que la que predice la ley de Henry, ¿tá? Dije al revés. El coeficiente de actividad va disminuyendo, ¿tá? O sea que la presión real es menor que la que predice la ley de Henry. ¿Tá? Bien, ¿se entendió esto? Profe, Sí. yo me perdí con lo del polinomio, ahí fue como que dejé de entender. Tá. Lo que hicimos acá fue simplemente graficar los datos, y para obtener la constante de Henry, lo que se hizo fue, se graficaron los datos, ¿tá? Y como sabemos que la constante de Henry se cumple en un entorno de la fracción molar de 0, que es muy cercana a 0, ¿tá? Si tú graficas estos datos y derivas esta ecuación, ¿tá? O sea que te va a quedar del orden de x a la 3, ¿tá? Y este término te va a quedar acá sin multiplicado por x, ¿tá? Y vos lo evaluás en 0, porque estás en el entorno de 0, vas a obtener simplemente la pendiente de esa recta. O sea, la pendiente de la tangente esta. ¿Qué Claro. es lo mismo que, bueno, tomo la ecuación esta de Henry, la derivo, y ya está, y voy a obtener ese valor.
que es en 0, ¿cuánto es la pendiente de esta recta? Es la tangente en este punto 0, que es cuando se cumple la ley de Henry. No sé si fui medio entreverada, capaz. Decime qué cosa. No, no, ahora me parece que entendí más. O sea, lo que me confundía era cómo sabía yo que con un polinomio grado 4 ajustaba esos datos solamente mirando el R cuadrado. Sí, o sea, simplemente lo que se hizo fue buscar una ecuación que describa los datos. Quizá Está, no es necesario tomar todos los datos. Con tomar ahí va. un entorno, ¿tá? Vos ya vas a obtener cuál es el valor de i igual a el valor que me interesa la pendiente por un x, Claro, que es en este entorno de acá, que sería lo que corresponde a la tangente del punto 0. ahí va. Porque esa tangente es, en este caso, lo que es justamente la ecuación de Henry, la ecuación de la ley de Henry. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, Ahora no sí, es necesario ni siquiera ajustar todos los datos. claro. Con ajustar un entorno ya me alcanzaría. ¿Tá? Acá Está, lo que se hizo, o sea, todo lo que se hizo fue ajustar todos los datos, tener un buen ajuste, derivar esta ecuación y evaluarla en 0. La derivo con respecto a x, la evalúo en 0, obtengo entonces la pendiente de esta tangente, que ¿qué es? La constante de Henry. ¿Tá? sí, Y bueno, gracias. teniendo eso, de nada. Ya podemos obtener los coeficientes de actividad empíricos para cada composición de acetona. ¿Tá? Bien, entonces la desviación con respecto a la ley de Henry es negativa. ¿Tá? Seguimos. Bueno, el ejercicio 6. El ejercicio 6 lo que nos dice es, a partir de los siguientes datos, calcular la actividad del electrolito y la actividad media de los iones en solución de cloruro de potasio, sulfato de cobre, nitrato de lantano y sulfato de indio. Para soluciones de molalidad 0,1 mol por kilogramos y de coeficiente iónico medio, coeficiente de actividad iónico medio, que son los siguientes, son diferentes para cada electrolito. ¿tá? Y nos lo da como dato. Bueno, entonces, ¿qué era la actividad? ¿Qué era la actividad del electrolito? A2, lo habíamos visto como A2. Y la actividad media de los iones en solución la habíamos visto como A más menos, que es lo que nos está pidiendo. Bueno, ¿cómo hacemos? La actividad iónica media la podíamos escribir como la multiplicación de las actividades del catión elevado a nu positivo, a nu más, por la actividad del anión elevado a nu menos. Todo elevado al inverso de nu. ¿tá? Entonces, ¿cómo podemos proceder? Vamos a agrupar los gamma, ¿tá? Podemos sacarlo de los paréntesis y agruparlo y decir que esto es igual a gamma más elevado a nu más por gamma menos elevado a nu menos, todo elevado al inverso de nu. ¿Esto qué es? Es el coeficiente de actividad iónica media. Y por otro lado nos queda este término, que ¿esto qué es? Juntamos m más con m menos elevado a su coeficiente, y m0 va a estar elevado a nu más y elevado a nu menos, y a su vez elevado al inverso de nu. Entonces, la base va a estar elevada a la suma de los exponentes, que a su vez que la suma de los exponentes es nu. Entonces, nu sobre nu me da 1, simplemente lo saco del paréntesis como m0. ¿tá? Entonces voy a obtener esta ecuación. Y acá puedo seguir desglosando un poquito más por los datos que tengo del ejercicio. ¿Qué tengo? Tengo la molaridad de la solución. Entonces yo sé que m más, ¿qué es? Es nu más por m elevado a nu más por nu menos por m elevado a nu menos. Hago lo mismo que hice con m0, ¿tá? Entonces voy a llegar a la ecuación que está allí en naranja. ¿tá? Tengo los coeficientes de actividad iónica media, puedo sacar de la fórmula de las sales el coeficiente estequiométrico del protón y el coeficiente estequiométrico del anión, y la molaridad me la dan, la molaridad de referencia sé que es 1, ¿tá? 1 mol por kilogramo, entonces ya puedo resolver el ejercicio. Bien, entonces, para cloruro de potasio, vamos a resolverlo. El coeficiente de actividad medio es 0,769, sustituyo en la ecuación,
el coeficiente estequiométrico del protón es 1, elevado a sí mismo, el coeficiente estequiométrico del anión es 1, elevado a sí mismo, todo esto elevado al inverso de nu. Nu es la suma del coeficiente de actividad del anión y del protón, 2. Entonces simplemente me va a dar 1 esto. Lo multiplico por la molaridad y sobre la molaridad de referencia. Voy a obtener entonces la actividad iónica media de cloruro de potasio, que va a ser adimensional y va a ser 0,769. Para el sulfato de cobre voy a proceder de la misma forma. ¿Tá? Hago los cálculos de la misma forma, exactamente, el coeficiente estequiométrico del protón es 1, el del anión también es 1, ¿tá? Y lo elevo entonces a la 1/2. Hago la raíz cuadrada de esto, y me va a dar lo que aquí dice, que es 0,016. ¿Cómo hago la actividad del soluto, que me la comí arriba? Elevando la actividad iónica media a nu, que en este caso es 1 más 1, 2. ¿Tá? La actividad del soluto entonces va a ser 2,56 para el sulfato de cobre, y es este valor para el cloruro de potasio. ¿Tá? Vamos a seguir con los otros. Bien, para el nitrato de lantano, me dan el coeficiente de actividad media. Ahora el coeficiente estequiométrico del protón va a ser 1 nuevamente, y el del anión ahora es 3. Lo elevo a sí mismo, entonces nu va a ser igual a 4. 1 más 3. Hago las cuentas y obtengo el coeficiente de actividad iónica media para el nitrato de lantano. Entonces, la actividad del soluto va a ser igual a este valor elevado a la cuarta potencia. Me va a dar 3,2 por 10 a la menos. Para el sulfato de indio hago lo mismo. ¿Tá? Ahora el coeficiente estequiométrico del catión es 2, elevado a sí mismo. El del anión es 3, va a estar elevado a la 3. Y entonces nu va a ser 2 más 3. ¿Tá? Obtengo así la actividad iónica media para el sulfato de indio. Y entonces la actividad del soluto va a ser igual a esto elevado a la quinta potencia. ¿Tá? ¿Se entendió cómo se resuelve esto? ¿Hay alguna duda? Lo que podemos observar que de estos cálculos en este ejercicio es que la molaridad es la misma para todos los electrolitos, y sin embargo las actividades son bien diferentes. Las actividades de soluto sobre todo, ¿tá? Que es lo que se utiliza para calcular los potenciales, para calcular las propiedades de la mezcla. Entonces, lo que podemos ver es que la actividad de qué va a depender. Va a depender simplemente de los coeficientes estequiométricos de la sal, de los componentes de la sal, ¿tá? Y del coeficiente de actividad iónica medio, que de qué dependía. Según la teoría de Weizsäcker, cuando la solución es muy diluida, me va a depender de la carga, de la concentración, ¿tá? Y de la fuerza iónica. ¿Y la fuerza iónica de qué depende? También va a depender de la carga, de la concentración, del medio en el que estoy. Entonces yo con todos esos factores, en el caso de un electrolito, donde lo que importan son las interacciones coulombiques, las interacciones que son de largo alcance, puedo obtener la actividad en un medio, se puede modelar con de Weizsäcker, cuando es muy diluida, que no necesariamente es el caso del ejercicio, pero como les decía Andrés, hay otros modelos que quizás lo pueden predecir más, pero lo importante es que acá lo importante son las interacciones coulómbicas, lo que me determina más bien la actividad. ¿Alguna duda de esto? ¿De cómo se realiza? Bien. Voy a continuar entonces. Vamos a hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 lo que nos dice es: a 250 grados Celsius y 170 atmósferas de presión, se ha encontrado que la constante para el equilibrio del metanol, que sería la reacción siguiente, monóxido de carbono más hidrógeno para dar metanol, ¿tá?
tiene el valor de 2,1 por 10 a la menos 2. Entonces, aplicando las correcciones para la desviación del comportamiento ideal, calcular K sub F a 250 grados Celsius. Y nos dan como datos la temperatura crítica para cada componente de la reacción y la presión crítica para cada componente de la reacción. Bien. K sub F, ¿cómo lo podemos plantear? Como vieron en el teórico recién, lo pueden plantear como K0 por la K sub gamma, ¿sí? La K0 serían las presiones de cada, la productoria de las presiones parciales de cada componente elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la presión de referencia, por la productoria de los gamma. ¿Ah? Ahí estaríamos teniendo la fugacidad de cada componente sobre la presión de referencia, que es K sub F, lo que nos interesa obtener. Entonces nosotros sabemos que estos gamma, lo que tenemos K sub 0, ¿no? Lo que necesitaríamos son los gamma. Entonces los gamma, nosotros sabemos que los podemos obtener de los diagramas que veían con Andrés, que son diagramas generalizados que dependen de que solamente la presión reducida y la temperatura reducida. ¿Y la presión reducida y la temperatura reducida qué son? Es igual a la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica. Lo mismo la presión reducida, la presión del sistema sobre la presión crítica. Y la temperatura crítica y la presión crítica, ¿qué me determinan? O sea, son características de un cierto componente puro. Entonces, en este diagrama generalizado, lo que yo voy a obtener son los gamma a partir de componentes puros. ¿Ah? Pero, con la ecuación del... Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos gamma son a partir de componentes puros. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, estos gammas me sirven porque yo, a partir de la regla de Lewis y Randall, lo que sé es que la fugacidad de un componente en una mezcla sobre su presión parcial, en esa mezcla es igual a la fugacidad del componente puro sobre la presión total de lo que esté ahí, sobre la presión total del componente. Entonces simplemente hago este pasaje, utilizando esta regla de Lewis y Randall, que es simplemente algo como medio fino para poder decir que puedo utilizar estos gamma. Entonces, como en el ejercicio ya me dan la temperatura y la presión, y a su vez como dato ya tengo la temperatura crítica y la presión crítica, hallo para cada componente la temperatura reducida y la presión reducida en las condiciones de la experiencia esta que nos están dando. ¿Está? Entonces, teniendo la temperatura reducida y la presión reducida, puedo ir a este gráfico, ¿sí? Que está acá, y bueno, digo, a ver, por ejemplo, para el metanol, la presión reducida es 1,72, entonces estoy más o menos por aquí, y la temperatura reducida es 1,02. Acá tengo esta isoterma de temperatura reducida, ¿sí? Bueno, no sé si se está bien decir isoterma, pero esta línea de la misma temperatura reducida, y entro por aquí, un poquito por encima de 1,0, voy a tener el valor, voy a estar en este punto, que me va a dar el valor de gamma. El valor de gamma, entonces, para el metanol es 0,5 aproximadamente. ¿Está? Lo mismo voy a hacer para el monóxido de carbono y para el hidrógeno. Entonces así puedo calcular a partir del dato de K0, K sub F, que en este caso nos va a dar, haciéndolo análogo con los otros componentes, nos va a dar 8,3 por 10 a la menos 3. ¿Ah? Y ahí obtengo la constante. Bueno. Por aquí estarían los ejercicios. ¿Tienen alguna duda de algo de lo que acabamos de ver? ¿Quieran preguntar?